Hoy, queridos amigos, deseo comenzar compartiendo un refrán que resulta sumamente veraz. Nunca confíes ni siquiera en tu propia sombra. En ocasiones nos exponemos a la traición cuando menos lo esperamos. Depositamos nuestra confianza en otros de manera incondicional, creyendo que se preocupan por nuestro bienestar y considerándolos como parte de nuestra familia. Les confiamos lo más preciado y los integramos en nuestras vidas sin titubear ni un solo minuto. Sin embargo, llega un momento en el que se revelan su verdadera naturaleza, propinándonos el golpe final. Doña Inés, una mujer que había compartido toda su vida junto a su esposo, un hombre dedicado fervientemente a su comunidad y quien recientemente había partido. La noticia entristeció a todo el pueblo y numerosas personas se acercaron a la puerta de doña Inés. Ella, sumida en el llanto por la pérdida de su esposo, su compañero de toda la vida y hasta ese momento su única familia, con quien había compartido los últimos años en la mansión que poseían. La vida de don Carlos, además de ser un dedicado alcalde, estuvo profundamente entrelazada con su papel como esposo. A lo largo de los años, su compromiso con el pueblo fue evidente en cada acción y decisión que tomó. Como líder, se entregó por completo a las responsabilidades de ser alcalde, dedicando sus energías y tiempo al bienestar de la comunidad que tanto amaba. Su labor como alcalde no solo fue un trabajo, sino una vocación. Don Carlos se esforzó por mejorar la calidad de vida de los habitantes del pueblo, enfrentando desafíos y tomando decisiones difíciles con el objetivo de promover el progreso y la prosperidad. Su sacrificio personal y su devoción a la causa hicieron que su partida fuera sentida no solo por doña Inés, sino por toda la comunidad que reconocía y valoraba su liderazgo. En el ámbito personal, don Carlos y doña Inés compartieron una vida marcada por la soledad y la dedicación al servicio público. La relación entre ambos era sólida, habiendo enfrentado juntos los desafíos que la vida les presentó. Su matrimonio fue un pilar fundamental en la vida de don Carlos, brindándole apoyo emocional y compañía a lo largo de su intensa carrera política. No obstante, la dedicación constante a las responsabilidades del cargo también dejó entrever las grietas en su vida personal. La ausencia de hijos, atribuible en parte a las ocupaciones absorbentes de don Carlos como alcalde, generó un gran vacío en su hogar. Aunque compartieron momentos valiosos, la dimensión familiar quedó marcada por la ausencia de descendencia. Ambos ancianos habían enfrentado la soledad y la desdicha durante mucho tiempo. La carrera de Carlos como alcalde le había impedido pensar en algo más que su amado pueblo, dedicando todos sus años a liderar la comunidad. Con el tiempo, la pareja se dio cuenta que se encontraba completamente solos en la casa. Doña Inés, al ser la esposa del alcalde, nunca había tenido hijos, ya que sus responsabilidades la habían absorbido por completo. Así fue como Caroline se integró a sus vidas, esa joven animada que comenzó a trabajar en su hogar y después de 8 años se convirtió en la única compañía de doña Inés. Desde el principio fue recibida en la casa como si fuera la hija que nunca tuvieron los ancianos. Estos, con el tiempo, no solo apreciaron sus ocurrencias, sino que la adoptaron como si realmente formara parte de su familia. Esta relación resultó ser un beneficio mutuo para los ancianos y Caroline. Antes de llegar a la puerta de los ancianos, la vida de la joven había sido una travesía marcada por la soledad y la adversidad. Caroline había pasado gran parte de su infancia en un orfanato, enfrentándose a la ausencia de lazos familiares y a la lucha constante por encontrar su identidad en un entorno carente de calidez y comprensión. Después de dejar atrás el orfanato, Caroline emprendió la búsqueda de un propósito y estabilidad en su vida. Su llegada a la vida de doña Inés y don Carlos no solo representó un nuevo empleo,
sino también el descubrimiento de un hogar genuino y la oportunidad de experimentar el afecto que tanto anhelaba. A través de su unión con los ancianos, Caroline no solo halló refugio, sino también una familia que colmó los vacíos emocionales que la habían acompañado durante tanto tiempo. La conexión entre ellos no solo fue laboral, sino una unión profunda que trascendió las fronteras del deber, convirtiéndoles en una familia elegida. Por ende, cuando don Carlos falleció, Caroline asumió la carga de todos los preparativos, manifestando a doña Inés que sentía una deuda con él, ya que había sido como un padre para ella. La pérdida dejó un vacío profundo en el corazón de la viuda, quien agradeció sinceramente la ayuda de Caroline sin preocuparse por nada más. Llegado el día en que don Carlos partiría al lugar de descanso eterno, las calles se colmaron de personas. Todo el pueblo y las autoridades se habían congregado alrededor del féretro. Justo frente a él, doña Inés y Caroline compartían lágrimas, despidiéndose del compañero de toda la vida. Antes de darle el último adiós, la anciana solicitó con una súplica conmovedora que le permitieran verlo por última vez. A lo largo de ese tiempo no se había acercado a él por temor de que su corazón no pudiera aceptar la cruda realidad. Cuando la anciana finalmente pudo observar a su esposo a través del cristal, notó algo inusual en él. Aunque llevaba el mismo traje que siempre lo caracterizaba, su apariencia no coincidía con su recuerdo. Después de analizarlo durante unos minutos, bajo la mirada atenta de todos los presentes, la anciana se percató de un detalle en el cuello de su esposo, una cadena que ella reconocía de alguna parte, aunque no lograba recordar de dónde. Con el paso de los minutos, la anciana se acercó y agarró la cadena con manos temblorosas. De repente, frente a todos, anunció algo que dejó a todos sorprendidos. La anciana solicitó detener el entierro. Las miradas de asombro se dirigieron hacia ella y la boca de Caroline se abrió, aunque rápidamente se recuperó para preguntarle a doña Inés por qué estaba tomando esa decisión, rogándole entre lágrimas que permitiera a don Carlos descansar. Sin embargo, la anciana ignoró sus súplicas y, desafiando la sorpresa de todos, pidió que conservaran el cuerpo hasta que ella lo indicara. La gente en el lugar pensó que doña Inés debía estar atravesando un momento sumamente difícil y que simplemente necesitaba más tiempo con su esposo antes de aceptar la pérdida. No obstante, todos estaban equivocados, ya que a partir de ese momento la anciana se embarcó en la investigación de la procedencia de la cadena extraña que nunca antes había visto en su amado esposo. Así transcurrieron unos días. Todos creían que la anciana había perdido la razón, ya que la veían salir y entrar de su casa sin la compañía de su querida empleada, quien la había acompañado a todas partes en los últimos años. A la anciana se le observaba en lugares inusuales y entablando conversaciones con diversas personas, desconcertando a quienes la conocían. Un día, doña Inés solicitó a su conductor las llaves del automóvil y después de 2 décadas, ella misma condujo velozmente hacia la casa que compartía con su difunto esposo en el bosque. Fue allí, después de una búsqueda meticulosa, que encontró lo que sospechaba. Al revisar la habitación de Caroline, quien era la sirvienta, recordó haberle visto en algún momento un collar muy similar al que solía llevar su esposo. Doña Inés buscó meticulosamente y descubrió una pequeña caja en el mismo lugar donde había visto el collar anteriormente. En su interior encontró un collar idéntico al que portaba su difunto esposo, acompañado de una pequeña nota que expresaba: «Juntos por siempre, mi amor». El mundo de doña Inés se derrumbó. Recordó que Caroline le había dicho que ella y su amado compartían un collar. Todo empezó a cobrar sentido para Inés: la complicidad de su esposo con la joven, la forma en que la trataba, su preferencia por tenerla presente en todos sus viajes y su insistencia en incluirla en el testamento. Doña Inés no podía asimilarlo.
Durante todo ese tiempo había vivido engañada. El esposo dulce y leal que ella conocía se había estado riendo en su cara con la sirvienta. Las emociones de doña Inés se debatían entre la incredulidad y la devastación. La sensación de haber sido traicionada por quien creía era su compañero de vida la sumió en una profunda tristeza. La confianza que depositó durante años se desvaneció y el peso de la realidad la abrumaba. La anciana se enfrentaba a una verdad dolorosa y la pregunta de cómo seguir adelante con la carga de la traición. El corazón de doña Inés se rompió en dos al comprender completamente la situación, pero se preguntó si aún había algo que pudiera hacer. Rápidamente recordó el testamento que ella y su esposo habían redactado tiempo atrás, en el cual dejaban todos sus bienes a Caroline, a quien consideraban como una hija. Inmediatamente, la anciana decidió que era momento de cambiar esa disposición testamentaria, impartiendo una lección que sería significativa. Doña Inés anunció al pueblo que finalmente daría el descanso eterno a su esposo y todos se reunieron nuevamente en el mismo camposanto. La anciana se posicionó con firmeza frente a todos y llamó a Caroline a su lado, quien no cesaba de llorar frente al féretro ante la mirada del pueblo. Antes de despedirse de su esposo, doña Inés solicitó dar unas palabras y tomando un micrófono pidió la atención de los presentes. Primero, quiero expresar mi agradecimiento por su presencia una vez más, pero sobre todo, deseo agradecer a mi querida Caroline, quien ha sido un inmenso soporte para mi esposo. Él la amaba de una manera incomparable. Por lo tanto, frente a todos ustedes, me gustaría leer su última voluntad. Querida Caroline, agradezco tu constante presencia y apoyo incondicional. Por estas razones y muchas más, mi esposo ha decidido dejarte absolutamente todo y yo estoy de acuerdo. A partir de este momento, eres la propietaria de todas nuestras propiedades y vehículos. La sorpresa invadió a todos los presentes con el anuncio de la anciana. Caroline, fingiendo sorpresa, esbozó una sonrisa interna, pues finalmente había alcanzado su meta. Conocía el valor de los sacrificios realizados y en ese momento la anciana le estaba dando vida a sus sueños. Se sentía triunfante y emocionada por la perspectiva de poseer todo lo que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, la ilusión de Caroline se desmoronó con las siguientes palabras de doña Inés. La anciana expresó algo que cambió completamente el tono de la situación, sumiendo a Caroline en la incredulidad y la desesperación. La realidad de sus acciones y el verdadero alcance de la última voluntad de la anciana se revelaron de manera abrupta, dejando a Caroline en un estado de conmoción y desconcierto. La victoria que imaginaba se desvaneció ante la impactante revelación de doña Inés. También es relevante comunicarte que justo antes de firmar, obtuvo un préstamo con el objetivo de emprender un viaje alrededor del mundo. En este proceso hipotequé cada una de nuestras propiedades y automóviles. Dado que mi tiempo de vida es limitado, quiero que sepas que también heredarás nuestras deudas. No permitiré que alguien tan deshonesto y aprovechador como tú se beneficie injustamente y se quede con todo lo que me costó tantos años y esfuerzo construir. Habiendo expresado todo esto, la anciana se dio la vuelta, dejando a todos sorprendidos mientras arrancaba su automóvil para embarcarse en la exploración de los últimos años de la vida. Finalmente, se percató de que nunca se termina de conocer a las personas. Después de escuchar las revelaciones impactantes de doña Inés, Caroline quedó atónita y conmocionada. La victoria que creía haber alcanzado se desvaneció rápidamente al comprender la trama urdida por la anciana. Ahora no solo heredaría los bienes que tanto anhelaba, sino también las deudas acumuladas por el préstamo hipotecario que doña Inés había adquirido antes de firmar. En ese momento de desconcierto, Caroline se vio enfrentada a una realidad inesperada y abrumadora. La astucia de doña Inés la dejó sin palabras y con un futuro incierto. Mientras la anciana se alejaba para embarcarse en su viaje final,
Caroline, abrumada por la magnitud de la situación, se vio obligada a replantearse sus acciones y afrontar las consecuencias de su ambición desmedida. La enseñanza impartida por doña Inés la dejó reflexionando sobre la verdadera naturaleza de las personas y el costo de sus decisiones. La narrativa de doña Inés y Caroline pone manifiesto la amarga realidad de la traición y sus consecuencias. La historia se convierte en un drama de proporciones impactantes, revelando cómo la confianza puede ser traicionada de la manera más despiadada. La traición, personificada por las acciones de Caroline, se manifiesta no solo en la búsqueda egoísta de riqueza y posesiones materiales, sino también en la manipulación de la confianza depositada en ella por doña Inés y su difunto esposo. La astucia de Caroline, que inicialmente parece haber triunfado, se ve contrarrestada por la maestría de doña Inés para invertir el juego. La decisión de doña Inés de modificar el testamento, dejando a Caroline con las deudas en lugar de riquezas, se convierte en una poética lección sobre el karma y sus repercusiones inevitables de la traición. La historia pone en relieve que, aunque las acciones traicioneras puedan parecer exitosas momentáneamente, a largo plazo, el engaño y la ambición puede revertirse, dejando al traidor enfrentándose a las consecuencias de sus elecciones. La traición en esta historia sirve como un recordatorio amargo de que las relaciones construidas sobre la deshonestidad y la codicia están destinadas a desmoronarse. La narrativa invita a la reflexión sobre el valor de la integridad y la lealtad en las relaciones humanas, subrayando que la traición no solo afecta a aquellos que la sufren, sino también al propio traidor, quien finalmente se enfrenta a las implicaciones de su falta de ética. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.